adelante. ¿Ya lo tenemos? Bien, dice así la palabra del Señor, que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús. Le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo ¿qué? Justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, o le cuenta ahí una parábola, diciendo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que cuando un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36, Jesús le pregunta ahora a él: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Dile al que está a tu lado: ve y haz tú lo mismo. Y muchos dicen: ay, ¿yo por qué? Si para eso está la iglesia, ¿verdad? Hay que llevárselos al pastor, para eso está la iglesia, para que ayude a la gente. Bueno, vamos a iniciar. Hablar de amor, hermanos, hoy en día puede ser toda una controversia, por la época que vivimos, por las cosas que suceden. Para algunos el amor es dar, para otros es recibir, para otros es libertad, o sea, yo puedo amar como yo quiera, como me guste, como se me dé la gana. Para otros es una ley, es decir, si la ley en nuestro país autoriza y permite, no sé, que un hombre se pueda casar con otro hombre, otra mujer con otra mujer, que una familia, que un matrimonio gay pueda adoptar hijos, bueno, para ellos eso es la ley y tenemos que conformarnos con esa ley. Para otros el amor no existe, otros creen que el amor es uno mismo, para otro es simplemente un invento de los hombres. Y como dice el dicho, cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿sí? Y de ahí es que cada uno comienza a, fíjense bien, no a definir, sino a redefinir el amor. Eso allá afuera en el mundo, en niveles o en términos sociales. Pero en términos de religión también hay muchos conceptos de amor. Sin embargo, si nosotros queremos realmente conocer el verdadero significado del amor, tenemos que ir a la Biblia. ¿Por qué tenemos que ir a la Biblia? Porque el autor de la Biblia, que es Dios mismo, se autodefine e identifica como el Dios de todo amor. De hecho, el pasaje más contundente que lo presenta así es primera de Juan capítulo 4 versículo 8. No es necesario que lo busque, pero dice Juan que Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No dice Dios tiene amor. Esa es la esencia de Dios, amor. De hecho, esa fue la causa por la cual envió a Jesucristo, por amor a nosotros. Él no sabe odiar, Él no sabe tener rencor, el Señor.
Él no tiene malas intenciones contra nadie. Él es amor en todas las facetas, o en todas las, no sé cómo explicarlo, pero Él en sí, todo Él es amor. Y si Dios es amor, entonces Él debe ser nuestro maestro, ¿verdad? Y no solo eso, también nuestro ejemplo a seguir. Es decir, no solo nos va a enseñar qué es el amor, sino también se constituye un ejemplo a seguirle. Y precisamente esta parábola trata sobre este asunto. Mientras que el mundo y la religión trabajan incansablemente por redefinir el amor, la Biblia lo define en su totalidad, y no necesitamos ir a otra fuente que no sea Dios mismo y su palabra. Y para eso Jesucristo nos presenta la hermosísima parábola del buen samaritano. Vayamos al versículo 25, por favor, y ahí va a colocar un separador, porque vamos a estar regresando. Dice que un intérprete de la ley, ¿qué actitud tomó? ¿O qué postura tomó? Se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Por favor, ilustre todo esto en su mente, ¿verdad? Piense, imagine aquella escena. El Señor Jesús está ahí enseñando. Él había traído ya mucha enseñanza a la gente. Cuando está por irse, de pronto se levanta un intérprete de la ley, o un experto de la ley, supuestamente bien versado en el Pentateuco. Y este hombre lo que hace, al ponerse de pie en medio de la asamblea, o en medio de esa reunión o donde estaban, es desconcertar a Jesús de lo que él está enseñando. Y al mismo tiempo de distraerlo, desconcertarlo, desconcertar a la gente que está oyendo esta enseñanza, también trata de ponerlo en ridículo ante todos ellos. Y esto es claro entenderlo, porque Lucas dice que él se paró en medio de la gente para probarlo. Es como si aquí el Señor Jesús en persona estuviera predicando, y de repente alguien que no está de acuerdo, para justificarse, se levanta en medio del auditorio y levanta la voz fuerte y le pregunta en voz alta, como de autoridad, porque él era un intérprete de la ley, y le dice: Maestro, hey maestro, acá, mírame, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Lógicamente el auditorio se desconcentra y voltea y tiende a poner más atención en la pregunta que en la enseñanza del Señor Jesús, o en las enseñanzas que él venía dando. De ahí entonces que vemos que los motivos de este hombre, de este intérprete o experto de la ley, realmente estaban muy lejos de ser nobles, ¿sí? Él no preguntó porque tuviera duda o porque quisiera saber realmente, sino para probarle. Claramente lo está diciendo Lucas. Este tipo de acciones, de hecho, fueron muy comunes durante todo el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Lo sorprendente es que siguen siendo comunes el día de hoy, en nuestra época, en la iglesia actual. Porque en el cristianismo de hoy tenemos a esas dos clases de cristianos. Por un lado, los que prueban a Jesús. ¿Quiénes son los que prueban a Jesús? Aquellos que le dicen: Señor, si no me sanas, pues no me amas. Señor, si no me bendices, pues yo creo que no existes, ¿verdad? Porque tu palabra dice que tú nos vas a bendecir, que tú nos vas a sanar, pero ni me siento sano ni me siento bendecido. Ese es el grupo de cristianos que prueban al Señor Jesús. Y también están los que se muestran o aparentemente se ven como verdaderos cristianos, o ellos se quieren mostrar como genuinos cristianos poniendo de frente sus buenas obras. Yo oro más que los demás, yo ayuno más, he ayunado 40 días, el ayuno de Daniel, 21 días, yo sirvo más que los demás, yo vengo los miércoles de oración, yo vengo los jueves a la iglesia, yo vengo el sábado al instituto, es más, hoy domingo me quedo a las 2 reuniones. ¿Qué significa? Que se autojustifican delante de Dios. La pregunta que este intérprete hizo parecía inocente, incluso digna de elogio, porque así como suena muy bonito: Señor, ¿qué debo hacer para heredar o para obtener la vida eterna? Él usa una palabra
que es la más importante o central de toda la Biblia, que es vida eterna, ¿sí? Y la vida eterna es en Cristo Jesús. Es una hermosa expresión, ¿no les parece? ¿Sí? Es como decir muerte eterna, es una expresión horrible, porque solo de imaginarnos que pudiéramos estar ahí, preferimos mejor hablar de la vida eterna, ¿no? ¿Y qué hacer para heredar la vida eterna? Hasta me oí como este hombre, ¿verdad? No podemos hacer nada, porque la vida eterna no se recibe por obras, es un regalo de gracia, ¿verdad que sí? Ahora, miren, no quiere decir que este experto de la ley o intérprete estuviera consciente de lo que encerraba todo lo que era la vida eterna. Sin embargo, él estaba haciendo preguntas acerca del asunto más importante de Dios que atañe al ser humano, que es la vida eterna. Y miren, ojalá, hermanos, ojalá y toda la gente que entrara a esta congregación entrara preguntando, por lo menos como este hombre, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Ahora, claro que aquí lo alinearíamos y diríamos, no puedes hacer nada porque no es por tus obras, pero a lo que me refiero es que lamentablemente la mayoría de las veces está sucediendo lo contrario, porque la gente entra a la iglesia preguntando, ¿qué debo hacer para que Dios me bendiga? ¿Qué debo hacer para que Dios aumente las ventas en mi negocio? ¿Qué debo hacer para que me regrese Dios a mi esposa que se fue de la casa? ¿Qué debo hacer para que mi hijo se salga de las drogas? Y esas son las preguntas que motivan a mucha gente a buscar a Dios. Es lamentable, hermano, la equivocada motivación de mucha gente cuando viene a la congregación, y quizá aquí haya algunos de ellos. Pero por eso nunca debemos evangelizar o invitar a la gente a la congregación prometiéndoles, como ya lo hemos dicho repetidas veces, si aceptas a Jesús en tu corazón, Él te va a sanar, o acéptalo para que te sane, o acéptalo para que te prospere, o acéptalo para que arregle tus problemas. No, la invitación de venir a Cristo es, en primer lugar, para confrontarlos con la realidad de su pecado y para que busquen el rostro de Dios y se reconcilien con Él. Todas las demás cosas vendrán, ¿de qué manera? Por añadidura. El versículo 26, a la pregunta del intérprete, Jesús responde y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo estás leyendo la ley? O sea, él le pregunta, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo le estás leyendo? Esta es una forma inesperada en la que Jesús elude la pregunta. En vez de responderle lo que él está preguntando, le aplica a este intérprete de la ley una contrapregunta. En primer lugar, le está diciendo que él, Jesús, no está enseñando ninguna nueva doctrina, sino todo lo contrario. Le está demostrando que literalmente se está pegando a los principios básicos de la ley de Dios. Por eso Jesús le responde, cuando él le pregunta, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Él le responde, ¿qué está escrito en la ley? O sea, él está diciendo, lo que yo estoy hablando, lo que yo enseño y lo que yo hago está apegado a la ley que tú conoces. No les estaba enseñando una nueva doctrina. ¿Sí? Por ejemplo, cuando él echaba demonios, cuando él sanaba enfermos, cuando él perdonaba pecados, no les enseñó una nueva doctrina. Eso ya estaba en el Antiguo Testamento y en Cristo se estaba cumpliendo, pero este hombre malintencionado pretendía ridiculizar a Jesús como si verdaderamente él les estuviera enseñando una nueva doctrina. Por eso les dice a Jesús, pues ¿cómo lees que no entiendes? ¿Sí? Por ejemplo, leamos Mateo 5, versículo 17, y esta es una declaración de Jesús que nos interesa oír para aquellos que no creen en Jesús porque dicen que Él efectivamente violaba la ley de Dios o abrogaba la ley de Dios. Pero Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar o para violar la ley, ni tampoco los profetas. No he venido para abrogarla o para brincármela, sino para cumplirla. Ahora,
Esto está muy interesante porque Jesús estaba cumpliendo la ley y los profetas a través de una ley que en un momento voy a mencionar, y esa ley es la ley del amor. Entonces, lo que trata de hacer Jesús es ubicar las mentes tanto de este atacante como de la gente, para que nadie crea que efectivamente él está abrogando la ley que ellos amaban y abrazaban. Recuerden que Moisés para ellos fue su máximo líder. Entonces, todo lo que pudieran decir en contra de su máximo líder Moisés, pues era digno de muerte, ¿no? Y ellos por eso querían asesinar al Señor Jesús y lo querían ridiculizar como haciéndolo quedar mal, que él estaba abrogando la ley y los profetas. Para los judíos Jesús fue eso, un infractor de la ley de Dios. De hecho, lo acusaron de muchas cosas, por ejemplo, de profanar el día de reposo, de sanar a un enfermo en día de reposo, en sábado. Lo acusaron de echar fuera demonios en el nombre de Belcebú. Lo acusaron de estar endemoniado, le dijeron demonio tienes. Lo acusaron de ser hijo de fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero detrás de todas estas falsas acusaciones, hermanos, no veían estos acusadores lo más importante. ¿Cuál era lo más importante? El amor de Dios manifestado a través de las obras de Jesús, que más que una violación a los mandamientos eran la manifestación de los mandamientos o de la ley de Dios. Es decir, cuando Él sana en día de reposo, Él no está violando un mandamiento, una ley. En primer lugar, Él lo está cumpliendo en Él, en su cuerpo, y está manifestando su amor hacia nosotros. ¿De qué manera? Hablándonos proféticamente que no se requería de un día de ritual como era el sábado para poder descansar espiritualmente o ritualmente, sino que Jesús vendría a ser nuestro descanso para nosotros. Entonces Él sustituye un día por una persona, que es nuestro Señor Jesucristo, y así lo viene haciendo en su ministerio. Cuando Él expulsa demonios, Él manifiesta que no es un brujo ni nada de eso, sino que es un libertador. Y cuando nos manifiesta que es nuestro libertador, atrás o de fondo, ¿qué hay? Su amor, la ley del amor de Dios. Por eso más adelante Jesús les va a contar la parábola del buen samaritano. Muy bien, dile al que está a tu lado, Jesús no vino a violar ningún mandamiento de la ley de Dios. Sí. Los cumplió todos y por amor a nosotros, para que nosotros no lo intentáramos, porque de todas maneras no lo lograríamos. Versículo 27. El intérprete de la ley le responde cuando Jesús le dice ¿qué está escrito en la ley? Y él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿La respuesta fue correcta o incorrecta? Fue correcta. Lo que hizo el intérprete fue, por si quieren buscarlo rápidamente, citar Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. Este intérprete le citó este libro, el último libro del Pentateuco de Moisés, que dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Que este intérprete de la ley conocía la Biblia, conocía la ley de Dios, porque la citó. Ahora bien, al igual que este experto de la ley, también nosotros podemos citar la Biblia, incluso de memoria. Pero escuchen lo que le voy a decir. Eso realmente no significa gran cosa. Satanás le citó la Biblia a Jesús en el desierto, la tergiversó, le quiso dar una mala aplicación, pero Satanás conoce la Biblia. El intérprete conocía la Biblia, los fariseos conocían la Biblia, los saduceos de la misma manera, los escribas de la misma manera, pero cuando vemos su conducta nos damos cuenta que no significaba gran cosa en realidad. Lo que
lo que vale, hermanos, no es el conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento. Y más adelante vamos a ver que este intérprete de la ley, aunque tenía demasiada información, distaba mucho de la aplicación. Él no aplicaba lo que él sabía. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos saben de memoria el Salmo 23? A ver, levante su mano. A ver, no, son muchos para pasar uno por uno a citarlo, ¿verdad? Todos lo sabemos o la mayoría nos lo sabemos. ¿Cuántos lo aplican? A ver, Jehová, el Señor es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos. ¿Cuántos saben de memoria la oración del Padre Nuestro? ¿Y cuántos la aplican? ¿Sí? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los... Ya vi que sí se lo saben, pero ¿lo aplican? Ah, no, es que usted no sabe lo que a mí me han hecho, pastor. Mi esposo es terrible. Yo no puedo perdonar. Él me ha engañado muchas veces. Él me trata mal. Él me ha golpeado. Es un cínico y descarado. Vive conmigo y me dice, si quieres, si te parece. Y así voy a seguir. ¿Cómo puedo perdonar a un hombre como él? Ah, bueno, es que podemos tener el conocimiento, pero no aplicarlo. Entonces no nos sirve de gran cosa el conocimiento. Nos puede servir a lo mejor para predicarle a otros y que otros se conviertan. Y que sería una tragedia, porque como dice la Escritura, como dice Pablo, que no sea que él gana, ¿cómo dice? Al final pierda su alma. Sí, que no sea, ¿cómo? Heraldo de muchos, pero al final él pierda su alma, ¿verdad? Es exactamente lo que nos puede pasar a nosotros. Ahora bien, estos pasajes que citó el intérprete de la ley no muestran en sí la obligación de hacer obras de amor hacia los demás, sino la verdadera esencia de la personalidad de Dios, que es amor. La esencia de Dios es amor y generosidad. Y este amor debe tener como sus objetivos primordiales Dios y el prójimo, según lo acabamos de leer. Entonces, si amamos a Dios, dice un dicho que candil de la calle y oscuridad de tu casa, ¿no? Si decimos amar a Dios, nuestro amor debe reflejarse o proyectarse hacia Dios. Dos cuestiones: uno, primero hacia Dios por encima de todas las cosas, y en segundo lugar hacia nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? La palabra significa el más próximo. En tu casa el más próximo es tu esposa y son tus hijos. Aquí en la iglesia es tu hermano que está a tu lado, soy yo, eres tú para mí. Y ya después también allá afuera la gente que tiene necesidad. Lo que quiero decir, hermanos, es que si ustedes notaron en la respuesta de este intérprete, él repite 4 veces la frase con todo, con todo, con todo, con todo. Y esto quiere decir que cuando se trata de amar a Dios y amar al prójimo con todo nuestro corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente, nunca ese amor va a ser menor que el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Ese amor debe ser mayor hacia ellos. O sea que ninguno de nosotros podemos asegurar amar a Dios si no amamos o perdonamos los errores, las ofensas de los demás, principalmente los de nuestra familia. El esposo que perdona las faltas de su esposa, la esposa que perdona las de su esposo, los hijos que perdonan a sus padres, los padres que perdonan a los hijos, etcétera, demuestran que en verdad aman a Dios. Pero el que no perdona ni siquiera conoce a Dios, aunque venga a la iglesia y se haya bautizado. Ah, ya me bauticé. No porque te bautizaste vas a ser salvo. El ladrón en la cruz no se bautizó y es salvo. Creyó y se arrepintió de sus pecados. Muchos no se quieren arrepentir de no poder perdonar al que los ha ofendido. Primera de Juan 4:8 lo dice muy claro: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? El que no ama y el que ama, perdona.
Y el que ama restaura. Y el que ama no va para atrás, va hacia adelante. Y el que ama da fruto. El que ama se sacrifica por los demás. El que ama ve por los demás. Pero el que no ama, el que no hace eso, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Porque amar a Dios es fácil, ¿verdad? Porque Él es perfecto, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él ha sido misericordia. Pero amar al que te haya dañado, entonces Dios es lo que dice. Tú no puedes amar o decir que amas al que no ve y no amas o aborreces al que ves. Una cosa nos lleva a la otra. El versículo 28, Jesús le responde a la respuesta y le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, la respuesta aquí es muy clara. Si alguien, quien quiera que sea, realmente cumple esta ley del amor, es seguro que obtendrá la vida eterna. Y repito, no estamos hablando de obras para salvación. No había ni hay nada de malo en cumplir este requisito de la ley. De hecho, Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 7 de Romanos, capítulo 7, versículo 12, quiero que leamos rápidamente este versículo, porque muchos dicen: es que la ley ya no es para nosotros, es que el Antiguo Testamento fue para el pueblo de Israel. Ahorita lo voy a comentar. Pero no, hay aspectos que sí fueron escritos exclusivamente para los israelitas, pero aún dentro de esos aspectos podemos encontrar principios para nosotros. Y Pablo a la iglesia en Roma le dijo lo siguiente: Romanos, la ley es, ¿qué? Díganme ustedes, por favor, ¿cómo es la ley? La ley es legalista, ¿eso le dijo? La ley no es para ustedes, la ley es santa. Y el mandamiento es santo y justo y bueno. Y él se refiere al Antiguo Testamento, queridos hermanos. La ley es santa, el mandamiento también es santo, además es justo y es bueno. Muchos aseguran que las leyes y los mandamientos del Antiguo Testamento ya no son para nuestra dispensación o para nuestra época. Sin embargo, hay que aclarar que todo lo que tenga que ver con leyes morales y de buena conducta siguen vigentes en esta dispensación o en este tiempo. Cuando el escritor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, dijo que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, se refería precisamente a eso. ¿A qué? A que todas las leyes y los mandamientos, sean del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, que nos inducen a lo moralmente correcto, no fueron exclusivos para el pueblo de Israel ni para la gente del Antiguo Testamento. Esas leyes son eternas y debemos aplicarlas también el día de hoy. Por supuesto, y por encima de todos, la ley del amor. El problema en sí, que este intérprete de la ley, el problema en sí, no era en sí, que este intérprete de la ley quisiera obtener la vida eterna cumpliendo este mandamiento. Ese no era el problema. El problema era más bien de fondo, hermanos. El problema es que era imposible que este hombre pudiera por sí mismo cumplir este mandamiento del amor, como también para nosotros es imposible cumplirlo. El mayor enemigo, y les voy a decir por qué es imposible, porque el mayor enemigo de nosotros que se opone contra la ley de Dios, contra cualquier ley de Dios, ¿saben quién es? ¿Quién? ¿Quién es el mayor enemigo que se opone contra toda la ley de Dios? ¿El diablo? No, somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Él nos induce, pero al final nosotros decidimos. Ahorita lo vamos a leer, pero Pablo dice que es nuestra propia carne que continuamente se inclina hacia el pecado. Romanos capítulo 7, por favor, versículo 14. Ahí está el problema o la incapacidad de cumplir cualquier ley moral de Dios o de cualquier índole. Pablo sabía algo que usted y yo ya sabemos y lo acabamos de leer. ¿Qué sabía y qué sabemos?
Lea al principio que la ley es espiritual, ¿correcto? Es buena, contiene buenas intenciones. Dice, pero yo soy el problema. ¿O no? ¿Quién es el problema? Pues sí, pero yo soy el problema, yo soy carnal, porque he sido o soy vendido al pecado. Esto es muy interesante. El apóstol Pablo no dice, escuchen bien, no dice que está en la carne. Él no dice yo estoy en la carne. Él tampoco dice estoy controlado por la carne, tampoco. Él dice soy carnal, que es muy diferente. ¿Por qué es diferente? Porque estar en la carne es estar controlado por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ser carnal significa ser lo opuesto de lo espiritual, o ser lo opuesto de lo que es la ley de Dios. Y en este sentido todos somos carnales, aunque seamos cristianos genuinos. ¿Me expliqué? Aunque seamos cristianos nacidos de nuevo, somos carnales. ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo, me siento un ser miserable? Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose a su naturaleza pecaminosa, que es la concupiscencia de la carne, que es el deseo que todos tenemos de pecar de fábrica. Todos nacemos con ese defecto o ese resultado de nuestro pecado, ¿no? Y Pablo se está refiriendo a eso. Esto es muy importante entenderlo, porque somos carnales, sí, porque por naturaleza nuestra carne se opone a la ley de Dios, pero no somos carnales en el sentido de que no nos dejamos dominar por las obras de la carne y todo lo que tenga que ver con ella. Dije, no nos dejamos dominar. Vamos al libro, a la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, conocidísima por nosotros y muchos hasta de memoria la sabemos, capítulo 5, versículo 19 al 21, y precisamente ahí hay una lista muy clara sobre las obras de la carne, ¿sí? Las obras de la carne. El contraste es el fruto del Espíritu, un fruto que da como resultado muchos frutos, y aquí son las obras de la carne. Y dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Leyeron bien, ¿verdad? Pablo no dijo los que se inclinen a estas cosas no heredarán el reino de Dios. Él no dijo, porque muchos de nosotros nos inclinamos hacia por lo menos 1 o 2 puntos de esta lista aterradora. Hay quien lucha con el adulterio, hay quien lucha con la fornicación, hay quien lucha con la ira, hay quien lucha con la contienda, con las herejías, con la idolatría, con los homicidios, con la borrachera, con las orgías, con la inmundicia, con la fornicación, con las enemistades. Y tu mente, tu cuerpo de pecado te incita, tiene ese deseo de pecar. Entonces Pablo no condena la inclinación hacia estas obras de la carne. Él dijo, los que practiquen tales cosas. Y esto es muy diferente, porque la diferencia consiste ahí entre ser carnal y ser controlado por la carne. Nosotros somos carnales, pero no somos esclavos de la carne o controlados de la carne, por la carne. Amén. O no deberíamos estar controlados por la carne. Entonces cuando alguien te dice eres un carnal, pues tú también, ¿verdad? Chócalas. Give me 5, ¿verdad? Sí, pero no estoy controlado por la carne, y a lo mejor otros sí.
Y eso es lo que hace la diferencia. Ahora, si el experto en la ley solo hubiera reconocido esto, que él era carnal, Jesús le habría respondido como lo hizo con muchos otros que sí reconocieron su carnalidad o su pecaminosidad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 28, dice, Jesús declara unas palabras maravillosas. Él hace una invitación y dice: venid a mí. No dice los justos, no los santos, no los que no pecan, no los tremendos servidores. Él dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál era la condición para recibir ese descanso? Reconocer su pecaminosidad, reconocer su carnalidad. Pero este intérprete no lo reconocía. Claramente dice que él se paró para probar a Jesús, para justificarse a sí mismo. Qué tremendo lo que estamos leyendo. También en Juan 7:37, versículo 37 y 38, Juan 7:37 y 38, dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo a todos los que estaban ahí: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El intérprete de la ley debió haber dicho: yo, Señor, yo soy esos, yo soy uno de esos, yo tengo hambre y sed de ti, yo tengo necesidad de ser perdonado de mis pecados. Quizá como Nicodemo, que le dijo: Señor, ¿cómo haces todas estas maravillas, estos milagros? Definitivamente tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Y Jesús le dice: tú, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y él dijo: bueno, está bien, pero ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre y nacer por segunda vez? No, Nicodemo, ¿cómo eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Y le plantea la analogía del viento. El viento sopla, mas no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Y después guarda silencio esa historia. Nicodemo se convirtió, él nació de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Jesús fue llevado a juicio, Nicodemo lo defendió. Y él le dijo: no está bien que se le acuse a alguien si no se le permite hablar en su defensa. Poquito nos muestra la Escritura, pero al mismo tiempo es claro. Este intérprete de la ley debió haber hecho lo mismo. Sí, Señor, yo también tengo sed de ti. Soy carnal y además controlado por la carne. ¿Cuántos tenemos sed de Dios? Entonces, en lugar de autojustificarnos, debemos reconocer que somos pecadores, que somos carnales, que somos propensos a pecar. Sin embargo, lo que este experto o intérprete de la ley hizo fue justamente lo contrario. Versículo 29. Este intérprete, queriendo justificarse, dijo: ¿y quién es mi prójimo? ¿Sabía quién era su prójimo o no? Claro que lo sabía. El problema es que el Señor Jesús ya lo estaba confrontando con su realidad y él no quería aceptar su realidad. Porque si él decía: mi prójimo es el que tiene necesidad y esto y lo otro, el Señor le hubiera dicho: ¿y por qué no lo haces? Sobre este punto que le dice o le pregunta quién es mi prójimo, había una gran variedad de opiniones entre los judíos. Lo que en realidad ellos entendían, o mejor dicho, lo que ellos querían entender, era que debían amar a su prójimo, refiriéndose a los judíos, y aborrecer a sus enemigos, refiriéndose a los gentiles. Pero eso, escuchen bien, no decía la ley. Eso no decía la ley. De hecho, Jesús refuta esta interpretación o esta mala interpretación. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 43. Miren qué interesante esto. Y Jesús les dice, Mateo 5:43: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, hermano, y cada pero de nuestro Señor Jesucristo es doctrina fundamental.
Cuando usted lea un pero de Cristo, Él le va a dar un giro. Cuando usted lea un para, cuando Jesús diga para, como dice un amigo que tengo, cuando Jesús dice para, pare, porque Jesús está a punto de decir algo tremendo. Y aquí Él dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Le está dando la respuesta a la pregunta de quién es su prójimo, Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Vean, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos o completos, o con el entendimiento completo, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O como vuestro Padre que está en los cielos tiene el entendimiento completo. Él está hablando del amor hacia el prójimo. ¿Cómo? Jesús acaba de decirle a este hombre, Jesús acaba de decir en este versículo que Dios hace salir el sol sobre y que hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Este es el contexto. Entonces, Él está diciendo que Dios no pone su mirada en la pecaminosidad o en la maldad de los hombres de tal manera que los prive de eso o de esas bendiciones. Porque si así fuera, nuestro mundo estaría hoy en tinieblas, no habría sol, no habría lluvia. Bueno, yo creo que desde hace mucho este planeta ya estaría extinguido o extinto, ¿verdad? Pero no es así. Miren, qué calorón hace, ¿verdad? Pero es una bendición de Dios. Y a veces los cristianos se expresan mal y dicen, un día un pastor me escribió y me dijo, ay, está haciendo un calor infernal. Pastor me dijo eso. Bueno, a veces uno habla así, no tiene una intención mala, pero está mal de todas maneras. Y a veces somos muy livianos en expresarnos, pero y la lluvia, ¿no? ¿Qué aguacero cayó? No, hombre, y empiezan a expresarse mal de la lluvia. Inundó mi casa y empiezan a decir infinidad de cosas, como la pseudo cristiana, ¿no? Que anda por ahí cantando que la maldita primavera y no sé qué, ¿no? Dice Dios, sean de un pensamiento cabal como Dios lo es. A ver, ahorita me recuerdo este versículo. Si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará el Espíritu al que se lo pida? Dios es cabal. ¿Quién es mi prójimo?, dijo este hombre. ¿Qué significa la pregunta o qué sentido tiene la pregunta? Pretexto. Es un pretexto por medio del cual trataba de acallar su propia conciencia y avergonzar a Jesús, como haciéndose el ignorante. ¿Y quién será mi prójimo, no? Y lo mismo hacemos nosotros todo el tiempo, porque queriendo acallar nuestra conciencia, sabiendo lo que es bueno y no lo hacemos, y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le cuenta como pecado, le decimos, Señor, ¿y qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿No? Señor, yo amo a mi esposa, yo soy feliz, le soy fiel, amo a mis hijos, soy trabajador, veo por ellos, no les falta nada, les pago su escuela, le doy su gasto a mi esposa, vengo a la iglesia, sirvo, soy fiel en mis ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. Obras, justificarse. Y retumban las mismas palabras de Jesús. Y dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Se refería a los empleados de gobierno que solo entre ellos se saludaban y tenían altas consideraciones entre ellos. Todo parecido con la realidad es mera coincidencia, hermanos. No vayan a pensar que no, para nada. Pero eso hacen, compadrazgos entre ellos, consideraciones entre ellos, etc. Luego les dice, y si saludan a vuestros hermanos solamente entre judíos, entre los de su raza, pues ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y los gentiles eran considerados, o para nosotros son los no convertidos. Ellos hacen lo mismo. Pero en ustedes no sea así, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense bien, y en este punto de la conversación, Jesús comienza a contar la parábola. Y por medio de ella va a mostrar a este intérprete de la ley que su enfoque es incorrecto. Versículo 30 de la parábola. Respondiendo Jesús le dijo, mira, intérprete, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y resulta que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole, ¿en qué situación? Medio muerto. Un hombre, dice la parábola, o cierto hombre. La historia no dice, pero este hombre sin duda debió haber sido judío, si no la parábola lo habría aclarado. Este hombre bajaba desde Jerusalén a Jericó. El camino hasta el día de hoy, según los expertos, este camino de Jerusalén a Jericó en bajada, dice que es un camino escabroso y rocoso y peligroso para viajar. Por lo tanto, era un camino favorito de los delincuentes. A las orillas había muchas cuevas que facilitaban la huida de ladrones y de otros criminales. Según la parábola, este hombre que viajaba solo fue atacado por salteadores. La huida era imposible porque, según el griego original, dice que los ladrones lo rodearon. La parábola dice que lo despojaron y debió haber sido por completo. Si iba cabalgando, le robaron el animal. Si llevaba dinero, se lo quitaron todo. Por si fuera poco, dice que lo golpearon cuantas veces quisieron hasta que lo dejaron medio muerto a la orilla del camino. ¿Y luego qué? Se fueron. Lo dejan ahí. La pregunta es, ¿vendría alguien al rescate? Este hombre estaba a punto de morir. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote, pongan atención, por el camino. ¿Quién? Y viéndole, ¿qué hizo? Yo sé que ninguno de nosotros hemos hecho algo así, que ves a alguien con necesidad y te sigues, ¿no? Yo sé que no. Pero qué falta de sensibilidad ante la necesidad de este hombre. Y era un sacerdote. Se supone que era un hombre santo de Dios. De hecho, quizá venía de realizar sus deberes sagrados del templo y ahora venía de regreso a su casa. Por eso dice que venía viajando desde Jerusalén, donde estaba el tiempo, a Jericó. Jericó era una ciudad donde vivían muchos sacerdotes y muchos levitas. Entonces él seguramente venía de oficiar un templo a Dios. Dile a tu vecino, Cristo nos hizo un reino de sacerdotes para sí. ¿Entendieron lo que quise decirles? ¿O no? ¿O están como el intérprete de la ley? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y qué quiere decir, pastor? Lo mismo, que al igual que este sacerdote, esta parábola es para nosotros, porque siendo sacerdotes del Señor somos insensibles ante las necesidades de muchas personas. Entonces yo no soy el sacerdote de esta congregación, yo soy el pastor, ¿sí? Y ustedes y yo somos todos sacerdotes del mismo Dios. Como sacerdotes de Dios, hermanos, ¿qué hemos hecho cuando vemos a alguien en necesidad, ¿no? Por ejemplo, empecemos por la casa. Si tu esposa te dice que se siente enferma, ¿qué es lo primero que haces o que le dices? A ver, sacerdote. Pues muchos dicen, es por tanto coraje que haces. Tómate una cafeaspirina y duérmete, y cuando te levantes sóbame los pies que me duelen mucho.
el sacerdote, insensibles, ¿eh? Si tus hijos necesitan que pases más tiempo con ellos, ¿qué les dices, sacerdote? Estoy pisando callos, ¿verdad? No tengo tiempo, hijo, pero te amo, ¿eh? Ni lo dudes. Mi vida daría por ti, pero no tiene una hora para convivir con su hijo. Algo anda mal ahí. Si tu esposo te dice, mujeres, que se siente cansado, que tiene problemas con sus compañeros de trabajo, ¿qué haces como esposa? Pues eso te pasa por flojo. Deberías buscarte otro trabajo en lugar de andarte quejando. También hay mujeres muy insensibles, ¿verdad? Yo a mí me gusta el fútbol. Yo sé que a la mayoría de los hombres también. Y ustedes ya saben que le voy al mejor equipo del mundo, ¿verdad? Hasta ahí vamos a dejarle. Y a veces yo le digo a mi esposa, oye, va a jugar el mejor equipo del mundo contra las Chivas, América Chivas. Le digo, siéntate un rato conmigo, ¿no? Para verlo. Y la veo como que... Y me dice, ¿quieres que te traiga algo de comer? Y viendo y comiendo, no, pues de lujo. Y ahí nos sentamos, se sacrifica. 15 minutos, ya está dormida la señora, pero ahí está conmigo. Y a veces yo tengo misericordia de él, ya vete a dormir, hombre, ¿verdad? Bueno, somos sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote? Ministra. ¿Qué ministra? Las necesidades de la gente. Entonces, cuando tu esposa, tu esposo, tus hijos, cualquier persona se te presente con alguna carga o necesidad, por favor no los manden con el pastor. Voy con el pastor, para eso está la iglesia. No, aplica tú la ley del amor y ministrales en sus necesidades. No te estoy diciendo darles profecía personal, ministrales liberación, no, ora por ellos, un abrazo. Ay, hermana, me siento muy triste, fíjese que tuve un problema con mi esposo. No te preocupes, déjame orar por ti, Señor. Consuela el corazón de mi amada hermana, se siente mal, se siente triste, yo me uno a su necesidad. Si un miembro se duele, todos nos dolemos, etcétera, 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 etcétera. Si tu esposa está enferma, le duele la cabeza, mi amor, ven, déjame orar por ti. Señor, tu palabra dice, mira, ministrale, le duele, se siente mal, esto y lo otro. Con el esposo es lo mismo, con los hijos los mismos. Primero, los sacerdotes ministramos hacia las necesidades de los demás. Y eso es lo que no hizo este intérprete de la ley. Este sacerdote, de la parábola, judío por cierto, se niega a ayudar a su propio compatriota judío. ¿Qué hizo? Evadió, eludió, esquivó y rehusó su deber. Y en vez de ayudar a este necesitado, pasó por el lado opuesto del camino. Posiblemente pensó, no, pues está medio muerto o está a punto de morir, ya no hay nada que hacer por él. Peor aún, pudo haber pensado otra cosa peor. Si lo toco, me contamino ritualmente, ceremonialmente. Porque el Antiguo Testamento decía que aquel que tocara un muerto se contaminaba. Entonces él dijo, no, me vaya yo a contaminar. Así que tal vez usó ese pretexto para no ayudar a aquel hombre. Pretexto, eso me recuerda a algunos cristianos que cuando ven a alguien en necesidad, dicen, ay, pues yo quisiera ayudarle, pero pues yo necesito más ayuda que él, entonces hasta que me llegue la ayuda, ayudo. Otros un poquito peorcitos dicen, no, yo no le puedo ayudar, no le puedo dar 100 pesos o 200 pesos, yo no le puedo ayudar. No vaya a ser que Dios esté tratando con esa persona y yo meta las manos en las cosas de Dios. Ay. No, es que es un trato de Dios. Y llega el hermano y te dice, oye hermano, mira, sí, yo le he fallado a Dios
y lo que tú quieras, no seas mala onda, préstame 100 pesos, aunque sea para comer hoy. No, ¿qué te pasa? ¿Qué tal que Dios está tratando contigo y el juicio viene sobre mí? Ustedes, así hay gente insensible que pone pretextos, que son religiosos realmente, que están faltos de amor, que no conocen a Dios, porque Dios es amor. ¿Eso enseña la Biblia realmente? No quieren ni decirlo, ¿verdad? Pues no. Leamos Deuteronomio 15:7, pasaje del Antiguo Testamento, y luego nos vamos al Nuevo Testamento, para demostrar que la Biblia no enseña eso. Deuteronomio 15:7 dice así el Señor, a través de Moisés: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Si se vendiere a ti tu hermano como esclavo, al hebreo o a la hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo lo vas a dejar ir, aunque hayas pagado por él. Y cuando lo despidas libre, no lo enviarás con las manos vacías, al contrario, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. No, dicen unos, esto es Antiguo Testamento, pero son principios. Salmo 37, versículo 21, otro pasaje del Antiguo Testamento, pero que contiene un principio tremendo. El impío toma prestado y no paga, te pide y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Amén. Les conté que la otra ocasión fuimos a los tacos y había un señor de la calle ahí. Pasó por ahí y nos dimos cuenta por el olor que traía el hombre. Y se va a sentar como a 2 metros de nosotros, ¿verdad? Híjole, dice uno. ¿Y ahora? ¿Cómo uno a gusto? En el sentido del olor, no de la presencia de la persona. Comimos, aguantamos y teníamos ahí tacos y se los mandamos al Señor. Y miren, literalmente se mordían los dedos del hambre que traía. Y entonces hay una discusión ahí en la mesa entre 2 de mis hijos, que no te quiero dar de mi agua y yo tampoco, y no le tomes. Y le digo: miren nada más, ustedes me dijeron dale al Señor, y entre ustedes no se dan. Y me enojé, me exasperé mucho. Y entonces mi hija me dice: papá, ¿y si le compras una orden de tacos al Señor y un agua de alitro? Y como estaba exasperado por la actitud de ellos, al momento dije: no, ya le dimos bastantes y ya le dimos agua, estoy muy molesto con ustedes. Yo me enfoqué en el problema ahí. Y entonces mi esposa, como toda buena ayuda idónea, me dice: oye, cuando oramos nosotros por los alimentos, siempre le decimos al Señor: Señor, danos para dar al que tiene necesidad, no cierres tu mano. Y le dije: perdóname, tú me conoces y tú ya sabes que yo no soy así, y ya le dimos, pero estos me hicieron enojar.
me justifiqué. Pero el enojo te ciega, hermanos. Entonces dije, bueno, son cosas separadas, ¿verdad? Y nos paramos y le dijimos al del pastor, le digo, oiga, ¿ya vio ese hombre? Sí, deme, ahí son tacos de este tamaño, casi tortilla normal, ¿eh? Y le digo, deme 5 tacos, pero bien servidos, porque se ve que ese hombre no ha comido en todo el día. Y tráigame un agua de limón de alitro. Y le llamé al Señor y se sentó. Ya se llevó un paquetote así, hermanos. Y ya llega el dueño de ahí y le hace, órale, sáquese. Le digo, no, yo lo invité, yo estoy pagando, deja que se siente y que coma. Ah, perdón. Y ya se sentó y comió y acabó. Hermanos, pero hay una línea muy delgada en todo esto. Entre la sensibilidad que uno debe tener, la autojustificación que uno puede mostrar, la obediencia, la desobediencia y muchas cosas más.